Pasamos muchísimo tiempo de nuestras vidas conviviendo con seres queridos en la mesa, comiendo platillos, pero también cocinándolos. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, muchos de estos quedan en el olvido y podemos perder maravillas de nuestra vida. ¿Cuál es la solución? Los recetarios. Así que pongamos la mesa y hablemos de la importancia de las recetas en la gastronomía. Aquí voy a lanzarme, para empezar este capítulo, lanzarme un poquito de flores. Yo, coño, nuestra empresa, el Sustento Creativo, que es la que tengo aquí en Chile con mi socio, hemos hecho cosas muy lindas. Nosotros no hemos podido dar el gusto de decir que hemos podido escoger clientes. No somos millonarios, pero no hemos dado el gusto de escoger clientes chéveres. Uno de los proyectos más lindos que tenemos fue una sociedad que hicimos de Consumito Esteves, que fue un proyecto que nos quitó mucho tiempo, mucho tiempo, que el proyecto sigue, ojo, y no nos dio tanta plata. Pero coño, hicimos el canal de YouTube de Sumito y es un recetario digital que está en gran parte de las recetas venezolanas de muchas casas. Y totalmente sincero, por lo menos hubo un punto en el que a Sumito lo acusaron de que sus hallacas eran muy caras. Por el tema que hablamos de cuestión de migración, que él dice, este es el costo, tengo ingredientes buenos. Pero yo lo que le dije a una amiga me dijo, no, pero esas yacas son muy caras. Huevón, si tú quieres hacer la yaca, está el canal de YouTube gratis. La yaca que él sirve en su restaurante, la grabamos en YouTube, está grabada idéntica. Entonces, claro, nosotros, Sumito puso sus recetas de exposición de él, recetas de tradiciones venezolanas. Gente nos mandó, mira, hagan este picante de Trujillo, picante trujillano. Entonces, Sí. claro, es un proyecto que nosotros, a todos como sociedad, nos hizo extremadamente feliz porque la cantidad de comentarios fue muy fuerte. Claro, es muy feo compararse con Escanone, que Escanone hizo para la comida caraqueña, salvó, porque, digamos, de lo que veníamos hablando del capítulo científico, estandarizó todas las recetas del caraqueño, que nadie había hecho ese trabajo, y nosotros hicimos un trabajo muy lindo, pegado a una migración importante de venezolanos, y calamos muy bien, porque había mucha gente que decía, migré y no me puedo llevar mis libros canones, pero tengo tu receta, aprendí a hacer arroz, aprendí a hacer asado negro, aprendí a hacer empanadas. Entonces, claro, cuando tú ves el proyecto y dices, bueno, no fue el proyecto que nos dio más lucas, más plata, pero coño, la felicidad de poder seguir pasando el testigo a otra generación que diga, Podemos cocinar". O sea, nosotros todo ese proyecto cada vez que nos reunimos como socios a hablar, echar cuentos, decimos, wow, qué fino lo que estamos dejando y creo que es uno de los orgullos más grandes que tengo en mi carrera porque en verdad se necesitaba. O sea, obviamente que es Canon y su libro rojo, pero por ejemplo, como dije en el capítulo anterior, no todo el mundo puede viajar con un libro, o no, ya hay generaciones que no entienden que es un libro, lamentablemente. Entonces, claro, cuando yo puse una foto del libro, tres personas me dijeron, pásame de tal receta que la quiero hacer y no la tengo. También. Entonces, claro, nosotros con Sumito hicimos ese cambio y además, coño, es lindo porque al final hay cosas que mueren, las cosas que no se escriben y se registran y se guardan, mueren. Yo soy partidario de, yo últimamente estoy muy loco, yo llevo como diarios de todas las cosas que hago, de buenas, malas, que me gustan, Como etcétera, archivo. como archivo de Ujú. recetas, lugares, fotos, etcétera, para tú decir, mierda, he hecho esto, entonces, coño, te das cuenta, una vez está como en una nube negra que me ha ido muy mal, pero cuando ves el archivo, el diario que tiene, dices, verga, pero hace una semana me está yendo bien, o hace una semana tenía el mismo peo, pero y lo sobreviví, lo llevé. Entonces, claro, cuando tú guardas cosas, haces un registro, te das cuenta de todas esas conexiones. Sí, y creo que literalmente eso es lo que pasa en la cocina. A mí, por ejemplo, en mi caso, yo pienso, está el tipo del recetario. Mi abuela, yo creo que ya lo he hablado en otros episodios y lo he contado, mi abuela materna no es cocinera, no es la abuela cocinera así clásica de que dices toda la vida cocinando. Mi abuela, entonces no tengo como un registro de las recetas y justamente una de las cosas que mi mamá ha hecho por muchos años, o sea, e incluso conmigo, hay recetas, por ejemplo, que yo hacía cuando estaba en la prepa, o sea, en bachillerato, que mi mamá las anotaba y yo, mamá, ya, o sea, por aquí, y te lo juro, las terminaba de anotar, mi mamá, pero ya va, necesito que me digas esto y tal. Y hoy, han pasado, no sé, 10 años de eso,
Y es como que mi mamá tiene todavía en su cuaderno, como, ay, no, aquí yo tengo el pastel tal de tal cosa que tú hiciste. Y ya yo ni siquiera recuerdo, ya ni siquiera sabía que yo hacía este platillo. O sea, incluso creo que o sea, creo que anotar las recetas es un buen, o sea, es un buen ejercicio para, incluso para nuestra identidad culinaria, por eso de alguna manera histórica, Claro. ¿no? O sea, porque tenemos ese registro, pero así como ese está el de mi abuela paterna, que sí anotó, y lo tiene mi tía y se justo en Caracas, y entonces de repente es como, ay, mira, aquí está la receta de esto, no sé qué, o sea, nosotros podemos mantener cierto tipo de recetas familiares a partir de ese recetario, ¿no? O sea, Total. que yo sí creo que, eso, igual, como que tenemos esta herramienta que es la herramienta más antigua para conservar cosas, que es la escritura y los libros, pero como dices, ahora tenemos y más las generaciones más jóvenes, incluso que ahora tienen todas estas herramientas como fotografía, videos, para poder ir archivando. O sea, yo a veces pienso, o sea, incluso tener como decir un Instagram de recetas privado para ir subiendo las recetas, o sea, tipo para uno, ¿no? O sea, como ir subiendo las recetas y poder dejar eso en internet arriba en una nube, no sé, para nuestros hijos si se tienen o nietos o sobrinos, ¿no? O sea, como ir dejando un archivo de familiar, porque hay historia, o sea, el recetario además es historia familiar y que te hace entender, que ya lo hemos hablado, te hacen entender un montón de cosas contextuales de tu familia, de cómo funcionaba, o sea, a través de los ingredientes, de las técnicas, ¿no? O sea, todo. Totalmente. A mí me ha pasado que te voy a contar una intimidad que no es mía, que es un poco fea. Me ha pasado 3, 4 veces que me llaman amigos muy cercanos y me dicen, ¿tú te acuerdas que mi mamá te invitó a comer tal plato? Sí, sí, muy rico, qué chévere, etcétera. ¿Tú estás claro que mi mamá se murió hace 2 años? Sí, qué cagada, se murió. Bueno, quiero recrear el plato, no dejó nada, ven a mi casa que me ayudas a prepararlo. Y yo voy con un recuerdo de un plato, con ciertas técnicas, porque al final cuando uno come dice, ah, esto se hizo Claro, así, etcétera, etcétera. Y estoy seguro que los platos no quedaron nada que ver con lo que hacía la señora, con lo que se hizo hoy en día. Pero la gente, al escribir esa receta y saber que la salvaron, son tan felices. Porque claro, es un honor en vida que estás haciendo, recreando algo desde cero. Entonces, claro, todos nos vimos en ese momento de tener que recrear algo que se perdió, que queremos salvar. Hay un caso en mi familia que solamente pasa mucho en Latinoamérica, que encontraron el recetario de mi bisabuela. Mis abuelos. ok. Y, y ese recetario no está descrito en pesos ni en volumen, sino en dinero. 1 peso de cilantro, 5 pesos de carne. Entonces, claro, ¿tú cómo haces esa conversión? Entonces, claro, Wow. se hicieron pruebas. Empezamos a cocinar e intentar buscar la manera de transcribirlo a algo que sea universal y que pase en el tiempo, porque las evaluaciones en Latinoamérica son una locura. Entonces, claro, tenemos un recetario guardado, hecho bien, pero con dinero, ¿sabes? Era 5 bolívares de carne, 2 bolívares de cebolla. Dices, coño de la madre, ¿cómo yo llevo esto a 1 peso, Porque a un además volumen? funciona así, ¿no? O sea, en verdad ibas y hacías la compra así. O sea, Hacia algo tipo así, exacto. tal, tal, tal y tal. Y como que, qué loco pensar que en algún momento, exacto, las medidas de cocina funcionaban a partir de eso, porque era estable. Bueno, Era estable. Imagínate en Venezuela. Exactamente. Ahorita cuando tú dices, no, mira, haz una receta, lo notes en la semana, es eso. Cambió totalmente. Pero sí, es importante además, coño, aprovechar las tecnologías que tenemos hoy en día, que hay de todo, YouTube, botas en notes, blog, etcétera, para escribir. Yo un momento en mi Instagram empecé a escribir mis recetas. Yo nunca he tenido recetas, he tenido procesos y tips. Por lo menos Sí. el tip de cómo hacer empanadas. Si tú le echas un tercio de harina de trigo a la mezcla de harina maíz precocida, la empanada te queda un poquito más dura y si la metes en una bandeja, las puedes congelar y las congelas y las sacas y las fríes. Entonces, claro, yo escribí yo hacía eso mucho en mis historias y la receta, y la Así nos receta, y empecé. conocimos, ¿sabes? Exacto. Así conocí mucha gente. Entonces, claro, lo que hice fue estandarizar mis recetas o tips y ponerlos en mis posts. Y la cantidad de gente que me pedía recetas decía, wow, creo que fino a aportar un poquito. Y yo perdí mi Instagram y perdí todas esas eh, recetas que me bloquearon. Tatas aprovechó el momento para externar su dolor, pero en verdad sí. Bueno, pero ni modo, La Tati. perdí.
Pero bueno, ahí está, ves ahí está la importancia de nuestra técnica primitiva de la escritura, de la Empatadísimo. escritura, que la verdad es que sí, o sea, al final, justo estaba viendo este chico argentino que hace filosofía en un minuto. Ajá, Ya sabes, y entonces hablaba sobre eso, o sea, sobre qué loco que es mi crush ese señor, ese chico, qué loco que cuando típico que se nos daña un celular o nos claro, pasa algo y tenemos que ir a pedirle como que tal dato a nuestras mamás o, no claro, sé, tías que lo tienen anotado en una agendita. Entonces, está chévere. Yo digo que lo que dices, por ejemplo, este ejercicio que tú estás haciendo de escribir y de ir como registrando a partir de la escritura sí, como en vivo o manuscrito, pues. Entonces, tener como que todo este acervo fotográfico, digital y también ir pudiendo como apuntar, rescatar. O si vas a hacer, por ejemplo, que yo creo que mentiría y no, obviamente no voy a decir mentiras aquí. Si hay, por ejemplo, hay recetas que registramos a fotografía e igual las dejamos en la nube, no sé qué, y no las claro, imprimimos. Pero, por ejemplo, ahorita sería tan práctico y tan útil para un recetario familiar que ya puedes tomar las fotos, vas y la imprimes en el Office Depot y llegas y pudieras armar tu receta fotográfica de una manera increíble. Entonces, como que yo creo que en este punto en el que estamos, o sea, en el punto como de la tecnología, bueno, y además ya con todo esto de inteligencia artificial y claro. cosas locas que están pasando, o sea, o sea, como que entender un poco la importancia de la receta y del recetario como objeto está interesante, ¿no? O sea, como Sí, que lo podamos eh, como hacerlo multidimensional y como va a hacerlo fotográfico y todo, pero también ir teniendo como esto, ¿no? O sea, como este sí. registro escrito, eh, Es, que es la única manera de que trascienda ciertas costumbres en la familia. Por ejemplo, ahora con el tema de la turmada, que hice la receta y todo como el análisis antropológico y no sé qué, Tarta, yo hice eso para la convocatoria fue hace 2 años, creo. No, hace un año. O sea, yo empecé hace un año a hacerla, un poquito más de un año, y era una receta que nadie había escrito, que mis tíos no la conocían, o sea, como muy pocos la conocían porque mi abuela la empezó a hacer ya grande, igual, tal cual como tú dices, desde la claro, memoria de lo que ella se recordaba que hacía su mamá y su tía, ¿no? claro, Y ya hoy, o sea, ha pasado un año y medio, por ejemplo, en el caso de las abuelas, y ya mi abuela no se acordaba bien. claro. Y entonces, o sea, quedó salvada ahorita porque eso se transcribió y se escribió, Sí, literalmente, en un ahí es año. sí. Lo importante es entender, claro, qué pasa con muchos grandes de cocineros o creadores o amas de casa que cocinan. Que hay muchas, no, quizás la ama de casa sí, que no sienten el interés o la necesidad de pasarlo a alguien. Fíjate que todo otro ejemplo fue el canal de Sumito, que quería dejarle un legado, una migración que se alejó de sus libros y sus padres, gente que tenía hijos que quiere dejarle las recetas, o una abuela que quiere dejarle una nieta, porque una generación en el medio que no hubo. Entonces, coño, también hay que buscar esas instancias para que la cocina y la mesa sea un punto de encuentro donde la gente quiera entender esa identidad. Porque de pasa mucho, Total. yo creo que en el capítulo con mi abuela, que donde entrevisté a mi abuela, yo lo toqué, que es un punto donde la gente es como es, ¿sabes? Es raro, es atípico que un adolescente quiera pasar tiempo con su familia. Porque es normal, quiere estar jugando Sí, fútbol con los sí, sí, amigos, sí. bebiendo, etcétera. Y luego, cuando ya es tarde, te das cuenta que yo sí quería pasar tiempo con mi abuela. O ahorita lo estoy dándome cuenta que perdí tiempo. Quizás en ese momento es necesario Pero como humano haber sido rebelde, desconectado, etcétera. Pero cuando ya creces, que quizás para mucha gente es tarde, te das cuenta que coño, perdí tiempo que puedo haber aprovechado, quizás un mejor balance. Un rato con ellos, un rato con mis amigos, etcétera. Entonces, claro, cuando uno llega a una edad que se da cuenta de que, coño, de que el plato que me hacía mi abuela, el postre que me hacía mi novia, porque no tiene que ser familiar. Cuando emigré, que comía ya, que comía sopaipillas en Chile y ahora estoy en otro país y nunca me llevé una receta escrita. ¿Te das cuenta, coño?
que por no tomar nota o fotografiar o grabar un video o hacer un registro en el formato que tú quieras, tú perdiste ese momento, y ese momento que quizás hagas trampas, como yo conté, que prepares algo parecido y te haga el clic emocional y sientas que lo reviviste, pero no es así. Es un Sí, engaño, un placebo que le está haciendo el cerebro. y que Entonces, está claro, bien, o sea, que podemos recrear, pero vamos a recrear, sí, pero siempre es la invitación a buscar una instancia para que futuras generaciones, tu pareja de otra nacionalidad, tus amigos, etcétera, aprendan de lo que tú eres, porque al final, para la gente que le gusta la cocina es una muestra de amor y es lo que uno es. Entonces, claro, sí si es yo invito, identitario. yo invito a unos amigos a comer, yo les echo el cuento de lo que cociné. No les digo, y vean esto. No échame flores, sino, coño, esto fue una receta que ¿Qué tal? ¿Qué tal? el otro día invité a un amigo a comer que es vegetariano, no, Vegano. pescetariano, pescetariano, y le hice un chupe de camarones. Ay, qué Aquí el rico. chupe de camarones es como unas de cazuela con mucho queso, como una sopa con mucho queso, que claro, a uno le choca mucho. Al final cuando come chupe en Chile, porque es otro plato distinto. Y le hice un chupe que hasta como lo que es, no, bueno, esto es un chupe bien hecho, pero mal hecho. Porque esto se come en la playa y en la playa es con todo lo que va sobrando. Entonces, claro, el de la playa no tiene la técnica que sé yo de cocina, pero es más rico porque tiene más cosas. Entonces, claro, son dos cosas. Entonces, le eché todo el cuento, la explicación de cómo hay gente que lo hace de una manera y otro, y el que las hace vuelto loco con la vaina y dice, marico, yo quiero ir a Venezuela a comer chupes. Es eso, porque al final, y le transmití, y quizás el carajo nunca lo haga, pero se fue con una receta, con un ritual en su cabeza, que le transmitió un amigo venezolano que vino acá porque compró un vino rico y lo queremos probar. Pero Era todo. claro, hubo un cambio de información, ¿sabes? Me le presenté de una manera distinta a un buen amigo a través de una cocina y una receta de que no es mía. Pero y justo, Tarta, por ejemplo, eso también, o sea, yo soy muy partidaria de los recetarios, o sea, de que además el recetario tiene que tener ese contexto, o sea, una receta, cuando tú le das ese, o sea, porque el ingrediente per se lo tiene, o sea, el ingrediente Claro. per se tiene una vinculación que no es explícita realmente, o sea, tanto ingrediente como técnica, tiene un contexto, pero que muchas veces no es explícita, y entonces sí pienso en esta manera nueva, bueno, no sé por qué nuevo, qué es nuevo, pero en esta manera podría decir como más pensada o con una visión antropológica de poner la receta y darle un contexto, entender que las recetas siempre vienen con un trasfondo. Hace poco me acaba de llegar a la librería un recetario que se llama Sabores de Libertad y Ok, son las recetas favoritas de gente que está en prisión y que sus ya. familias les hace o les recuerda a ellos o extraña. Por ejemplo, Claro, cuando hablamos sobre clic emocionales, a mí me pasa que igual la receta de la sopa de arroz, por ejemplo, la sopa de arroz cuando yo viví con mi abuelo y tuve un vínculo muy cercano con mi abuelo materno, ok, eh, y él se enfermó, yo vivía con él, o sea, bueno, tuvo un periodo de enfermedad y murió. Y ok. cuando él estaba en el hospital, lo único que él, o sea, estuvo un momento en el hospital militar. Entonces, bueno, sabes que eso es un tema porque no puedes entrar nada, o sea, toda una historia Claro, ahí que... Y lo único que él pedía era la sopa de arroz de mi abuela. O sea, era lo claro, que él quería comer, ¿no? O sea, solamente eso. Entonces, tú tomas esa receta, yo hago muchísimo sopa de arroz aquí en mi casa, y le das ese contexto, entonces tiene, o sea, como que tiene o sea, trasciende igual, tal cual, o sea, desde un contexto, la receta con un contexto sentimental, como en este caso para mí, que significa que un poco era como la manera de estar conectado a mi abuela, como de mi abuelo, desde el hospital con su casa, ¿no? Pero igual, por ejemplo, entonces, aquí hay un vínculo emocional y que te da todo un contexto de la receta, como por ejemplo, de sabores que se llama Sabores en Libertad, o por ejemplo, hay otro que ya este es el segundo recetario que hace una chica que se llama Sahara, que este, son las recetas de los desaparecidos. Bueno, sabes que el tema de desaparecidos aquí en México es muy fuerte, y entonces son las recetas favoritas de los desaparecidos, o sea, de ok, familias que están buscando gente. Entonces ahí es increíble cómo, o sea, tal cual como te pasó a ti con el chupe, a partir de la receta está construida toda una historia atrás que en este caso puede ser súper alegre
y bonita, como en el caso de Venezuela, o por ejemplo, como en mi caso de la turnada, que también me sirve para contar toda la historia de mi familia materna y de cómo casi perdemos la cocina materna, porque mi abuela no cocinaba, pero también es todos estos contextos, tanto sociales como políticos, o sea, como el tema de los Claro. desaparecidos, a partir de una receta y que te da, o sea, como que, es que por eso yo soy tan amante de la cosa, por eso es que estoy aquí, porque es justo, o sea, como cómo te permite una receta entender una situación política Claro. desde otro nivel. Y todo a partir de una receta, o sea, del recurso de crear un archivo a partir de un plato que tiene unos ingredientes específicos, ¿no? O sea, como, Entonces, es eso. Este capítulo era más que todo una invitación a que ustedes hagan sus guarden sus recetas. recetas, las registren, sea en video, en foto, en texto, en botas de voz, en botas de voz, pero y que aprovechen sus espacios de cocinar con su gente, porque al final siempre hay como que el recetario de familiar, pero Va todos más los que nos allá, sí, o la gente, tú tuviste un roommate, que tuviste platos, entonces claro, es hacer total. un registro y pasarlo porque al final eh, estamos compartiendo con muchas de otras nacionalidades, el internet nos ha abierto puertas a otras cosas, claro, aprovechemos todos estos recursos tecnológicos apoyados en papel para que por si le pasa lo que pase a mí y guardemos las recetas y coméntenos qué receta tienen como tesoro guardada de familiares, de amigos, de novios, exnovios, de De lo que exnovios quieran, no pero tanto. siempre, ya, y para cerrar el capítulo, que esto me voy, apago la cámara, hay un capítulo donde Laura confiesa que le hizo un No, recetario a un no, amigo, bueno, a mí entre comillas, a mí y y después me con mucho dijo, cariño, con mucho cariño. qué pendeja fue que no dije que era mi ex, y dije que era un amigo. Está bien, esta Laura poco a poco ha perdido la pena en este podcast. Nos No, con escuchamos. mucho cariño, pero sí, y a propósito de eso te voy a decir que está interesante porque justo nosotros pensamos este capítulo como algo que tenía que ver con recetario familiar, pero a veces no está, no solamente como dices, no solamente familiar, sino que es gente con la que convives, que realmente no, a ver, por ejemplo, a mí, yo tengo cosas que aprendí en la cocina de la señora Viviana, que era la mamá de un amigo que cocinaba espectacular. Y como mi familia no cocinaba, yo iba a cocinar, o sea, mi mamá no cocinaba en ese momento, yo iba a cocinar mucho allá. Entonces, incluso trasciende el recetario familiar, es más como el recetario de las personas que están a tu alrededor y que van construyendo tu identidad gastronómica, que tiene que estar ligada muchas veces con tu cultura, pero a veces no, ¿no? O sea, a veces más bien es que te las vas construyendo a lo largo del camino de la vida, de las personas con las que convives, amigos, ex, etcétera. Exacto. Entonces, bueno, nos escuchamos el próximo jueves en otro capítulo y coméntanos cuál es la receta que tienen guardada con más cariño. Y yo voy a compartir una de mi recetario para mi ex. Exacto.